con Javier Milei, que siempre trae una bomba, Sí. ¿no? Y nos anticipa una tapa. Sí, bueno, esto es a propósito de lo que menciona el diario Perfil en su portada, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta, bueno, que el que habla o el entrevistado por Fontevecchia es Nielsen. Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen, que es economía, bueno, todos lo conocemos, de hecho, y es un hombre muy cercano y de consulta y dentro del equipo del propio Alberto Fernández, que criticó Nielsen al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, inclusive también, ¿no? Claro, Sí, ahí lo la tenemos. tapa está bastante claro, ¿no? Señala algo que muchos afirmamos, que Kicillof es un ignorante, claramente. Ajá. O sea, verdaderamente es un pésimo economista. El otro día en un reportaje que le hicieron en Intratables hizo agua por todos lados y su gestión como ministro de Economía ha sido deplorable, ¿no? Es decir, logró hacer que el PBI per cápita caiga cuando Argentina tuvo el mejor contexto internacional de toda su historia. 30% de términos de intercambio por encima del máximo nivel histórico, o sea que el que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y con tasa de interés nula en un mundo financieramente integrado. O sea, Argentina durante el segundo periodo kirchnerista debería haber crecido a tasas del 9% al 11% per cápita. Y desde su disparatada política fiscal que llevó el déficit fiscal a niveles estratosféricos y las estupideces con el cepo, en el año 2001 lo que implicó la alianza con personas como Alfonsín diciendo disparates enormes, motivando una corrida bancaria que terminó justamente después en lo que fue la crisis de la convertibilidad. Y eso generó una tremenda contracción del PBI en Argentina, muy grande, a niveles muy parecidos todo ese periodo de lo que fue la Gran Depresión. En ese contexto, Duhalde hace todo el trabajo sucio y ahí recibe el gobierno Néstor Kirchner. Ya cuando recibe el gobierno Néstor Kirchner, la inflación estaba en torno al 3% anual, recordemos eso, y la economía se estaba expandiendo a niveles del 9% anual. Entonces, los primeros 4 años del kirchnerismo, la economía se expandió a una tasa promedio del 8%, con una inflación del 10% promedio anual. El segundo tramo del kirchnerismo, la tasa de expansión de la economía baja al 4%, y la inflación se acelera al 20%, y en la tercera etapa el PBI no se mueve. Argentina desde el 2011 no crece. Y la tasa de inflación trepó al 30%, más el desequilibrio en tarifas, que era 15-1, más el desequilibrio fiscal, que era 5 puntos del PBI, el déficit primario, más la bomba de los futuros, más el problema del cepo, o sea, con lo cual una situación muy delicada. La economía estaba al borde de un estallido, estaba al borde de una hiperinflación que fue evitada por Sturzenegger con las tan criticadas LEVAX. Entonces, esa es la economía que dejó, una economía que ya no crecía. Esto es uno de los grandes problemas conceptuales que tiene Kicillof. Él, como keynesiano que es, cree, digamos, en el multiplicador keynesiano. Él cree que vos, estimulando el consumo, eso aumenta el ingreso de los argentinos y eso, digo, permite crecer. Eso es falso. Vos no... A ver, es como que vos quieras crecer saliendo a gastar con la tarjeta de crédito y reventándola. ¿Cómo vas a terminar? Quebrado. Es decir, vos para poder gastar primero tenés que producir. O sea, vos para gastar primero tenés que generar ingreso. Es decir, por eso todos los economistas keynesianos terminan llevando al país a la crisis. ¿Por qué? Porque creen que esto se arregla gastando. Se arregla, digo, la frase más estúpida que anda dando vueltas es hay que ponerle plata al bolsillo a la gente. Ok, si esa fuera la solución, ¿sabés qué? Agarrá, yo te digo cómo se arregla, esto sería muy fácil. Se llama plan fotocopiadora. Le regala una fotocopia a cada familia y que imprima todos los billetes que quiera. Si esa pelotudez es cierta, entonces, digamos, la economía debería crecer. Es decir, yo no entiendo cómo el resto del mundo no se le ocurrió. Ahora, Javier, supongamos que Kicillof se convierte en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué medidas económicas crees que puede llegar a tomar? Mirá, a mí, digamos, o sea, lo primero es que a mí me parece que debería explicar, y es cómo puede él ser alguien que va a defender los intereses de la provincia de Buenos Aires cuando la maltrató de tal manera cuando fue parte del gobierno. Digo, recordemos las peripecias que pasó el gobernador Daniel Scioli.
durante el kirchnerismo, la cantidad de cosas... ¿Y quién era el ministro de Economía? Es Kicillof. Bueno, no sé Sí. por eso, que explique eso. ¿Por qué, digamos, perjudicó tanto a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no actualizando el fondo del conurbano bonaerense? Algo que tanto reclamaba no solamente Kicillof, sino después a propósito también María Eugenia Vidal. En su momento también ha hecho lo propio para con el gobierno nacional, que era del propio color político, ¿no? Es más, o sea, yo, digamos, a ver, la provincia de Buenos Aires está fuertemente perjudicada por el régimen de coparticipación. Sí. O sea, el régimen de coparticipación tiene 3 etapas. La primera es entre nación y provincias, la segunda es entre las provincias y después viene las provincias con los municipios. Esas son las 3 etapas. O sea, digamos, Argentina perjudica fuertemente a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta recursos por 40% y se lleva 25%. Es decir, por eso la provincia está tan mal. ¿Por qué? Porque es esquilmada por el resto de las provincias. ¿Sí? Con esos criterios de igualación, todas esas estupideces que se suelen mencionar en Argentina. Entonces, por ende, la provincia está quebrada. Y él fue cómplice de eso, no le actualizó, pero aparte, bajo estas condiciones, la provincia de Buenos Aires podría denunciar el Pacto de San José de Flores, podría escindirse del país, alzarse en armas y tener su propia moneda. ¿Y lo vas a hacer algo así con un comunista como Kicillof? Bueno, muchos dicen, bueno, pero fue en otra etapa, ¿no es cierto? Cuando era en la facultad, esto de comunista y demás. Yo te quería preguntar. Él no cambió nunca, ¿eh? Bueno. Él fue así desde el secundario siempre. En eso, Sí, por eso es digo, impecable. desde la La facultad. coherencia que tiene es impecable. Y aparte, cuando vos lo escuchás hablar, te das cuenta que él cree en eso. Es decir, hay una frase que a mí me parece de las más fuertes, que lo muestra tal cual él. Él, en su ignorancia de cómo funciona el sistema capitalista, en un momento dice, la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel. Eso lo puede decir solamente un bruto. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿vos sabés quiénes tenían los mejores matemáticos del mundo, además de Estados Unidos? ¿Quién? La Unión Soviética competía, bueno. y vos me vas a decir que la Unión Soviética no podían invertir matrices para hacer el cálculo de equilibrio, supuestamente, que te da las matrices insumo-producto sobre las que trabajaban los soviéticos. Pero eso es una estupidez. Es decir, ni siquiera conoce que el problema central por el cual se cae la Unión Soviética es porque no puede hacer cálculo económico. Y puedo explicarlo en un minuto. A ver, la economía se coordina a través del sistema de precios. El sistema de precios, ¿cómo se genera un precio? Es cuando nosotros hacemos una transacción, ponele, yo te doy este cuaderno, ¿sí? Y vos me das dinero. Eso genera una señal que se llama precio y todo el sistema se coordina respecto a eso. El punto es que cuando vos no tenés propiedad privada, ¿cómo te voy a dar yo este cuaderno a cambio de algo si no es mío? Claro. Con lo cual no puedes hacer cálculo económico y se cae. Por eso se cayó la Unión Soviética. Y entonces es tan ignorante que ni siquiera conoce eso que es tan básico. Ahora te pregunto, Javier, a propósito, ya vamos a ir con el tema del FMI, que también queríamos hablar de esto, y Alberto Fernández se refirió durante esta semana inclusive también. Pero digo, esta elección va a ser más política, más económica que política, digo en este sentido. ¿La gente se va a decidir más por el bolsillo a quién va a votar o no? No lo sé, yo no soy un especialista. Pero de lo que advertís en la calle, de la gente está todo el día hablando, no le alcanza la plata, le alcanza, estaban mejor antes, están mejor ahora, prefieren a estos antes que los otros. Viste cómo es la discusión hoy, ¿no? Términos. Es cierto que la gente tiene todo el derecho en pensar que antes estaba mejor. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque este gobierno, que fue un desastre, te deja más déficit fiscal, Sí. te deja más inflación, te deja menos PBI per cápita y te deja una pila enorme de deuda. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona la lógica del populismo? Suponete que yo voy al banco, me hipoteco mi departamento y me voy con esa guita de joda y me la paso toda... Bueno, en un momento, ¿qué pasa? Se me termina. Me tengo que volver a mi casa, perdí el laburo porque me la pasé de joda. Entonces, ¿qué pasa? Me ejecutan. Entonces me quedo sin la casa, sin ingresos, sin laburo, quedo en la calle, ¿sí? Y yo podría decir, y antes estaba mejor. El kirchnerismo todavía es peor que eso. Porque es como que vos fuiste y te hipotecaste la casa y cuando te ibas a patinar toda tu guita, que de última será una decisión tuya, vino alguien, te la afanó y se la patinó otro. Con lo cual, un desastre. O sea, ahora, puesto en esos términos, claro, vos para resolver el problema tenías que tener un buen diagnóstico.
Y si hay algo que caracteriza a este gobierno es que tiene pésimos economistas, o sea, está rodeado por todos lados de keynesianos. Y cuando tenía alguien bueno, lo echó. Ejemplo, a Melconian lo echó por hacer bien su trabajo. A Sturzenegger lo echó bien por hacer su trabajo. Bueno, entonces, digamos, o sea, ese es, digamos, parece que Marcos Peña también tiene síndrome de Procusto. Bueno, vamos a meternos ahora en otro tema. En el Fondo Monetario Internacional, unas declaraciones de Alberto Fernández. A ver qué piensa Javier. Dice, me dijo el FMI que el gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma previsional y laboral. Bueno, a ver, vamos a ¿Esto es poner... necesario? La reforma previsional, sí. La reforma previsional es ineludible. A ver, Argentina genera hoy en el sistema previsional un déficit de 3 puntos del PBI. Y creciente. Por lo tanto, si vos eso no lo arreglás, es una bomba que va a terminar mal. Es decir, no es que no te falta sensibilidad para con los abuelos, minga. O sea, porque si vos esa bomba la dejás correr, se va a comer todo el PBI. Con lo cual, o sea, vamos a quedar todos pobres, ¿ok? Digo, salvo que decidan llevarnos a un equilibrio que en la transición es Venezuela y en el destino final es la Unión Soviética. Está bien, pero ¿cómo haces? Y le apunto a la previsional, porque lo laboral también, la reforma laboral es otro de los temas de discusión más política que otra cosa, además también. Claro. Pero la previsional, ¿cómo haces para no afectar a esa clase, digamos, a los abuelos, a aquellos que tienen pensiones por invalidez, entre otras cosas? Lo primero que hay que hacer con esa discusión es discutir con los números. Y no hacer demagogia. ¿Ok? Sí. Es decir, hacer los números y no hacer demagogia implica que vos mires, por ejemplo, cuál es el segmento etario de la población que menos pobres tiene. ¿Sabes cuál es? Los jubilados, 6%. ¿Ok? Digo, los números hablan por sí solos. Después puedes tener tipos impresentables como Semino, que digo, el defensor de la tercera edad, que dice cualquier estupidez. Te calcula canastas que no tienen nada que ver con la vida real. ¿Sí? Pero un jubilado, un mínimo, la mínima está en 12, 14 lucas. O sea, ¿Vos sabés cuánto? Son 2 pesos con 50 y no le alcanza para vivir. Bueno, entonces mirá cómo está el resto de los argentinos. ¿Sabías que debajo de lo que gana un jubilado hay más del 40-50% de la población? Está bien. No lo sabía. No, pero... Hay un 35% de pobres, dice la UCA hoy, sí. ¿Sabés qué, Javier? Yo necesitaría $1 millón por mes. No, pero está bien. Y bueno, y no hay. Bueno, el problema es que, ¿sabés qué pasa? Vamos a hacerlo así. ¿Sabés qué? ¿Te parece baja las jubilaciones? ¿Sabés qué? Las vamos a duplicar. ¿Y entonces? Bueno, el déficit fiscal, en lugar que aportaría el sistema previsional, en lugar de ser 3 puntos del PBI, pasaría a 13. ¿Me quiere decir cómo se financia? ¿Y no hay otra manera de que no perjudique a los jubilados y pensionados? Pero de vuelta, cuando vos mirás la pobreza por segmento etario, el segmento que menos está es el de los jubilados, tiene 6% de pobres. O sea, y te digo, y sigan haciendo ese populismo, pobres los abuelos y todo eso, y hay hoy ya 50% de los chicos de menos de 14 años debajo de la línea de pobreza. Sí. Es decir, con lo cual, ok, sigan Tenés con las ese... dos puntas. No, por eso, sí, no, sigan con ese populismo, decir, no, pobres los abuelos, sin mirar los números, que vas a estar hipotecando el futuro de Argentina. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando vos mirás el crecimiento económico, 75 puntos porcentuales del crecimiento económico lo explica el capital humano. Y eso depende de dos cuestiones, no solo que se eduque, sino que además que morfe. Entonces, vos teniendo esos chicos en esas condiciones, ya no morfan bien, ya no se desarrollan bien, Claro. y cuando llegan al momento de estudiar, no rinden. Con lo cual estás hipotecando el futuro. Entonces, digo, llega un momento que hay que decir la verdad. O sea, dejemos de la demagogia barata porque terminamos mal. O sea, este país hace 80 años, 90 años que viene decayendo. Es decir, eso muestra, digo, que yo puedo no ser peronista, pero no soy gorila. No digo esa estupidez que tiene 74 años. Mentira. Tiene 90 años la decadencia argentina. Entonces, me parece que la reforma previsional la vas a tener que hacer. ¿Sabes qué vas a tener que hacer? Vas a tener que extender la edad jubilatoria, vas a tener que bajar el nivel del beneficio. Lamentablemente es así. ¿Sabes por qué? Porque no da. Y tenés que tratar de salir de ese sistema como sea. Porque ¿qué es lo que muestra la evidencia empírica? Que cada vez que el sistema previsional quedó en manos del Estado, lo quebró. Es decir, cuando Menem lo privatizó, por decirlo de alguna manera, con las AFJPs, los jubilados ganaban $15 por mes, o menos. Ojo. Sí. Entonces, digo, no es un chiste.
Y Cristina, ¿qué hizo? Desarrolló una fórmula disparatada, que era explosiva, que eso el gobierno lo corrigió. Ahora el gobierno lo corrige y en lugar de usar esa plata para capitalizar el sistema, financió el socialismo local de la provincia de Buenos Aires. O sea, este gobierno tampoco hace las cosas bien. Y después, como vos jubilaste gente sin aporte, el pozo es una cosa fija y cada vez hay menos. O sea, y a eso le tenés que sumar la mala administración de Bocio, que se jactaba de lo que rendía el fondo. Yo me recuerdo un misionero, sacamos un retorno del 16%. Si la inflación fue 30%. Javier, ¿te puedo sacar un poquito de tema? A ver si nos puedes explicar esto, porque el dólar baja, pero ¿por qué los precios siguen aumentando? Julio arrancó, por ejemplo, con aumentos de artículos de limpieza y de alimentos básicos. ¿Por qué no bajan los precios? Porque en realidad no es el dólar el que determina los precios. Esa es una de las tantas burradas que dicen los economistas argentinos. Bueno, está bien que lo expliques. Lo que hay que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación tiene que ver con lo que vos hagas con el mercado monetario. ¿Sí? Entonces, es muy importante, pero la política monetaria opera con rezago. No es que lo que vos hagas monetariamente hoy impacta hoy. Tiene efectos, en Argentina ese efecto tarda entre 12 y 18 meses. Entonces vos tenés que mirar qué fue lo que pasó antes. Lo que pasó antes fue lo que ocurrió durante el 2018. En el 2018 tiene dos características. Por un lado, el punto de inicio es el 28 de diciembre del 2017. Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central, se lo lleva puesto al Banco Central. Eso genera dos efectos. Se derrumbó la demanda de dinero y el Banco Central seguía emitiendo. Eso genera un exceso de oferta de pesos en la economía. Como ese exceso de oferta de pesos fue generado por caída la demanda de dinero principalmente, y después la emisión seguía el curso que seguía tradicionalmente, ¿qué hace? Cuando vos tenés pesos de más y no los querés, ¿qué haces? Comprás dólares. Entonces lo primero que sube es el dólar. El dólar subió 120%. Después le siguen en la dinámica de suba los precios mayoristas, subieron 75%. Y después los precios al consumidor, subieron 48%. Si el dólar se quedara fijo, el Banco Central no emitiera más un mango y la gente no repudiara el peso, o sea, todos esos supuestos, aún así te quedan por limpiar 50 puntos de inflación. Es decir, entonces vos qué vas a ver, que el dólar está quieto, podrías ver eso, y que la inflación genere 50 puntos adicionales. Ese es el primer punto. Además, la política monetaria del Banco Central es inconsistente. El Banco Central tiene en su balance algo que se llama el ELIC, que crece a tasas estrafalarias, ¿sí? En algún momento se pagaban 70, ahora están debajo del 60, pero sigue siendo inconsistente. ¿Sí? Y eso es emisión monetaria futura, con lo cual vos cuando vas a salir al mercado, vos los precios los ponés mirando ¿qué? El futuro, no el pasado, sobre todo si hay inflación. Entonces, ¿qué pasa? Las expectativas de inflación no ceden. Entonces, digo, y si a eso le sumás el candombe electoral... Sí, mucho más. Javier, por último, a ver, yo vuelvo a apuntar el tema económico, ¿no es cierto?, para las elecciones, porque es un tema que no podemos evitarlo, sobre todo de acá hasta octubre. Ni siquiera me fijo en las PASO. Pero, ¿qué crees que puede pasar en octubre? Porque la polarización es un hecho, no hay manera de doblegarlo a eso, ¿no? Es o Fernández o Macri Pichetto. No importa quién gane, la crisis es inexorable. Está bien, pero al que venga va a tener una granada por detonar también. Eso ya lo sabemos porque lo han dicho ustedes también. Ahora, ¿qué conviene? ¿Un gobierno que continúe sabiendo lo que hizo o un nuevo gobierno que se sabe lo que hizo pero tiene algunos otros matices hoy por hoy? A ver, por ejemplo, si ganara el oficialismo, ya dijo que sigue Duhovne. Sí. Es decir, sigue con la misma lógica, sigue con la lógica de Marcos Peña. Eso se llama piña a la vista. O sea, el default es inexorable, porque si no vas a poner las cuentas fiscales en orden. Por ejemplo, mira esto, el gobierno el otro día anunció los números fiscales que sobrecumplió. Mintió. Porque anotó ingresos extraordinarios, lo que se llama por encima de la línea, que no lo debería haber anotado ahí. Si no hubiera anotado esos números, en realidad tuvo déficit. Y les voy a decir algo, el primer semestre es mejor que el segundo. Y además hay componentes del gasto público que vienen con rezago, que siguen la inflación desde atrás. Eso quiere decir
que aún si cumpliera la meta con el fondo sin mentir, el déficit estructural es 1,5 puntos. Y Argentina, para ser solvente, necesita 3,5 puntos. O sea, necesita un ajuste de 5. Eso no lo está anunciando nadie. Y este gobierno tampoco. ¿Sabes cuál es la apuesta de este gobierno? No, que la plata la va a poner el fondo. Yo les aviso que el fondo tiene un presupuesto de plata. Y si hicieran lo que los oficialistas creen, no sé, estarán esperando que el fondo lo capitalicen y le incrementen el capital en un 50% solo para dárselo a Argentina. Me parece un disparate. ¿Y pero y los otros? O sea, los Fernández, que te queda la otra parte por analizar. Bueno, breve. Del otro lado también, bueno, es peor todavía fiscalmente. Porque están hablando de aumentar el gasto público, de financiarlo con emisión monetaria. Dicen que las condiciones iniciales son las del 2003. Con lo cual, o sea, lo que vas a tener es peronismo clásico, piña más rápida se llama. Ese es el punto. El tema es el siguiente. Frente a la situación que estalle la crisis, ahí va a ser muy importante quién verdaderamente tiene el poder. Si el poder lo tiene Cristina, yo nunca la vi a Cristina dar un paso para atrás. Yo siempre la vi salir para adelante. En un contexto de esas características, yo no dudo que radicalice una solución venezolana, ¿sí? Y que nos lleve a ese caos. Ahora, si el poder lo tiene Alberto Fernández, hay una luz de esperanza en el sentido de que él es un pragmático. Entonces... Bien. Quedó claro. ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente, es ser presidente, es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es presidente!